Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 3 de julio del 2025, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 25 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente, maestra presidenta. Magistrado Eliverio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvia Oralia del Pilar Durán Isaíz, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día y en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Les informo, magistradas y magistrados, que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos, en caso de así estimarlo conveniente. Les solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala, relativo al TOCA 1019/24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5113/tercera sala -23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto con voto concurrente. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala, relativo al TOCA 1110/24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3923/segunda sala -24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora Secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala, relativo al TOCA 435/25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5262/segunda sala -23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz, a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala en contra. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron 3 votos a favor y 4 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otro magistrado o magistrada
para que proponga un nuevo proyecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 474/25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2152 tercera sala 23, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados, se reconocieron los derechos solicitados y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto con voto concurrente. Cuarta sala a favor del proyecto con voto concurrente. Quinta sala en contra. Sala especializada a favor del proyecto con voto concurrente. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 562/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 557/segunda sala 25, en el que no se admitió la prueba documental. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 845/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5541/primera sala 23, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 298/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2454/tercera sala 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala en contra. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron un voto a favor y 6 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otra magistrada o magistrado para que proponga un nuevo proyecto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 158/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1965/cuarta sala 23, en la que se decretó el sobreseimiento, y en particular lo determinado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito dentro del juicio de amparo directo 737/2024. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 735 diagonal 25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 5794 diagonal cuarta sala diagonal 24, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 1011 diagonal 24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3543 diagonal segunda sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconocieron los derechos solicitados y se condenó a las autoridades demandadas. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 1134 diagonal 24 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2326 diagonal cuarta sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 1145 diagonal 24 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6238 diagonal cuarta sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 239 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6158 diagonal cuarta sala diagonal 23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al TOCA 350 diagonal 25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6355 diagonal tercera sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al tocan 970/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 662/4 Sala/24, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto con voto concurrente. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al toca 152/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4573/1 Sala/22, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al recurso de apelación SEAG 17/24 PL, interpuesto por la autorizada del tercero en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 9/Sala Especializada/24, en la que se resolvió que no se acreditó la falta administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al recurso de revisión falta grave 7/24 PL, interpuesto por la autoridad investigadora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 9/Sala Especializada/24, en la que se decretó la inexistencia de la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la quinta sala relativo al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 1/25 PL, interpuesto por la parte accionante en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente de responsabilidad patrimonial 14/Sala Especializada/24, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con los asuntos generales. Informo que el primer asunto general está motivado por la iniciativa por la que se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 124, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 125 y se agregaron los párrafos cuarto y quinto, así como las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta al artículo 124 y los artículos 122 bis y 126 bis a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. La iniciativa, a efecto de reformar el segundo párrafo del artículo 278 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. La iniciativa, a fin de agregar el artículo 118 bis a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
la iniciativa a fin de reformar el primer párrafo y la fracción quinta del artículo 227 y agregar un segundo, y agregar un segundo párrafo al artículo 227, recorriéndose en su orden el subsecuente y el artículo 240 bis a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. La iniciativa por la que se reforman los artículos 26, fracción 17ª, 50, segundo párrafo, 51, 53, 58, 88, fracciones primera y tercera, 118, fracción cuarta, 137, fracción octava, 138, 146, fracción decimoquinta, 176, fracción primera y 232, y se adiciona la fracción segunda bis al artículo 88 de la Ley para el Gobierno y la Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitieron por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración de los proyectos de opiniones jurídicas a fin de conformar una sola para su posterior oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. El segundo asunto general está motivado por la iniciativa por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, y se expiden la Ley Orgánica de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Guanajuato y la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Como último asunto general, se da cuenta de la iniciativa a efecto de reformar y agregar diversos artículos del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato y agregar un segundo y un tercer párrafos al artículo 198 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado. En ese sentido, se remitió por medio electrónico a cada uno de los integrantes del Pleno, así como al Instituto de la Justicia Administrativa y a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, para que procedan a realizar las acciones de investigación necesarias y se encuentren en posibilidad de auxiliar oportunamente al Pleno con la elaboración del proyecto de opinión jurídica a fin de conformar una sola para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiéndolo, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva remisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. En este sentido, sin más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 25 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:57 horas. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados, señora secretaria general, que tengan todos un excelente día. Igualmente.